En esas coyunturas y otras, como por ejemplo en las frecuentes declaraciones de miembros de las élites hemisféricas sobre la supuesta infiltración de células de Al-Qaeda, Hezbollah, Hamas y otros grupos terroristas del imaginario orientalista sionista, entre pandillas, movimientos de base y gobiernos de izquierda latinoamericanos, podemos entender que los procesos hemisféricos de fascismo interseccional no representan un espejismo del genocidio en Palestina, sino una parte integral del proceso que mi colega Majid Shihad llama la Israel global. Shihad explica que para poder seguir implementando su proyecto de colonialismo de asentamiento en Palestina, a pesar del rechazo de los pueblos del mundo, Israel ha necesitado apoyar el desarrollo del fascismo global. Por eso, y también por el lucro que representa la venta de tantas tecnologías fascistas que ha perfeccionado reprimiendo a los palestinos en alianza con el imperio estadounidense, su patrón y a la vez que rehén, ha construido una red global de fascismos y fascistas que dependen tanto del Estado sionista como Israel depende de ellos. Se ha escrito mucho acerca del carácter fascista del imperialismo estadounidense en América Latina, más allá del concepto de Israel global, y no pienso repetirlo acá por cuestión de tiempo y porque se ha dicho con mucho acierto. Lo que sí quiero enfatizar para fines estratégicos es que el llamado boomerang imperialista nos vino a golpear duro mucho antes de que el pueblo estadounidense eligiera como presidente a un señor que alaba públicamente a Mussolini y Hitler. La realidad es que el fascismo neoliberal en Estados Unidos, igual que en América Latina, es hegemónico y se ha institucionalizado para operar sin importar quién gobierne en el momento. Desde hace décadas, para la mayoría, no hay acceso a salud preventiva, nos han quitado el derecho a la educación, hay casi 1 millón de personas sin casa, muchos de ellos con trabajo a tiempo completo, pero sin capacidad de asegurar el ingreso mínimo para alquilar una vivienda. La policía, que igual a las fuerzas de seguridad latinoamericanas, recibe entrenamiento israelí, asesina a diario a ciudadanos y residentes, siempre en mayor proporción a los más deshumanizados por ideologías fascistas o a los que manifiestan contra sus políticas neonazis. Y a pesar de la crueldad teatral de Trump contra los migrantes, sigue siendo Obama, que fue el deportador en jefe y quien inició las políticas de separación de familia. Aún así, seguimos votando por líderes que apoyan esas políticas, ya sean fascistas neoliberales, como en el caso del Partido Demócrata, o fascistas abiertamente ideológicas, como el Partido Republicano bajo la influencia de Trump. De igual manera, como la Escuela de las Américas ha conseguido la lealtad de generaciones de soldados y policías latinoamericanos y caribeños, las universidades de Washington y Miami, Washington donde vivo yo, y Miami, y los tanques de pensamientos en la ciudad donde resido son espacios de legitimización y consolidación de estrategias fascistas hemisféricas que reprimen tanto al pueblo estadounidense como a los pueblos latinoamericanos y caribeños, aún con resultados distintos. Y como saben, existen también movimientos solidarios estadounidenses dedicados a oponerse al imperialismo y a apoyar las revoluciones latinoamericanas que tantos nos inspiran. Pero lo cierto es que para poder impactar con mayor eficacia en la conciencia colectiva es necesario enfrentar 2 grandes desafíos: superar la influencia del nacionalismo y la xenofobia y dar a entender la conexión directa entre el fascismo neoliberal estadounidense como política exterior y su versión como política interna. De hecho, ambas caras del fascismo imperial son inseparables.
El hecho de que los movimientos a lo interno de Estados Unidos no sean capaces de impulsar de manera efectiva opciones de gobierno al margen del fascismo neoliberal pone en cuestión la generosa distinción que tienden a hacer los antiimperialistas latinoamericanos entre el gobierno norteamericano y su pueblo. Quizá no debemos poner el acento en la solidaridad del pueblo norteamericano con los demás pueblos del hemisferio, que actualmente es muy débil, sino en el hecho de que quienes se benefician de las políticas de los partidos por los que votan no son los votantes, sino la clase política, la élite capitalista transnacional y las corporaciones transnacionales que financian y supervisan las elecciones, dando lugar a un proceso de concentración de riqueza y desigualdad de proporciones faraónicas. Sostengo, y ya con eso es mi última página, sostengo que el aprovechamiento estratégico de esta disyuntiva puede tener un alto impacto todavía inexplorado en la tarea de lograr activar una verdadera solidaridad somática que no esté basada en el humanitarismo liberal entre el pueblo estadounidense que sufre corporalmente las políticas del imperialismo fascista neoliberal y las grandes mayorías de América Latina y el Caribe que enfrentan una situación generalmente más aguda pero estructuralmente equivalente. Hay muchos ejemplos de solidaridad somática sobre las cuales puedo profundizar en nuestra conversación, como por ejemplo la lucha que tuvimos para defender la embajada venezolana en Washington, del intento de golpe en 2019, lo que hicieron los estudiantes de la Universidad de Columbia ayer en volver a arriesgar sus vidas en solidaridad con el pueblo palestino y con los migrantes, y muchos más. Para diseñar estrategias de solidaridad somática hay que identificar en nuestras campañas las redes hemisféricas y del Israel global que hay detrás de proyectos fascistas concretos. Debemos desafiar la institucionalización del fascismo neoliberal que garantiza su continuidad al margen de las ideologías de los partidos en el poder, especialmente en los países que mantienen estrechas relaciones con el Comando Sur. Debemos encontrar maneras más eficaces de enfrentarse a la visión popular hegemónica que considera que para enfrentar los problemas que genera el neoliberalismo hay que recurrir a soluciones fascistas, usando para ello lenguaje y praxis adaptadas al contexto. Y de manera determinante, si queremos construir un movimiento internacionalista que nos permita enfrentar la amenaza global que plantea el fascismo, nuestras estrategias deben estar enraizadas en la solidaridad somática. Es mi esperanza que si nos unimos bajo el liderazgo desde las comunidades más violentadas por el fascismo neoliberal de todo el hemisferio y pues el mundo, podremos acabar colectivamente con este imperio fascista que tanto daño nos hace y así construir una verdadera patria grande que se extienda desde la Tierra del Fuego a Nunavut.